nosotros formamos parte de esa comisión, te decía que estoy en la comisión, en la subcomisión de salud. Es un tema, una pandemia que está afectando a la humanidad, al mundo entero, y que exige a los venezolanos, especialmente en la situación en la que hoy estamos viviendo en el país, la mayor precaución, porque la primera medida de prevención para evitar que esta pandemia se siga propagando, bueno, me voy a quitar un poco el tapaboca, porque Sí, me pueda. se siga propagando, es precisamente la prevención que cada quien asuma, la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros para evitar que el virus se siga propagando. Ese es por una parte. Y por la otra, nosotros como fracción de Acción Democrática, como miembros como ser profesionales de la medicina, miembros, yo soy también directivo del Colegio Médico del Estado Carabobo, miembro de la Federación Médica Venezolana, hemos venido exigiendo al gobierno nacional, el Plan Nacional de Vacunación ya, que compone varias cosas. Compone primero conocer cuál es el plan, y lo hemos venido exigiendo, conocer en exactitud cuál es el plan, cuántas vacunas llegan, cómo se distribuyen. Le hemos pedido, le hemos solicitado, porque ustedes saben que uno de los sectores más afectados ha sido el sector de salud. Sí, Tiene más veíamos que fallecieron, casi que todos los días fallece un médico, ¿no? Sí, eso es lamentable. En Táchira. Estamos de luto nacional por esta tragedia que estamos viviendo hoy como médicos, y hemos venido exigiendo que el plan de vacunación se dé fundamentalmente en el sector salud, que se priorice el sector salud. Inclusive hay un criterio que usa el gobierno, que es vacunar a los sectores, a los hospitales y ambulatorios Centinela, pero resulta que todo aquel persona vinculada al sector salud que vea pacientes, que examine pacientes, está bajo riesgo de contraer la enfermedad, y entonces tiene que ser vacunado. No importa si estás o no en el centro Centinela, tú tienes que ser vacunado. Y ahora el entorno, doctor, porque por ejemplo, usted es médico, tiene que hacer una guardia en el hospital, atender a pacientes, pero luego llega a su familia, a ver a sus hijos, a ver a su esposa, a ver a sus familiares. También el entorno debería resguardarse, Bueno, ¿no? De alguna forma. claro, el problema es que han llegado muy pocas vacunas todavía, porque Claro. creo que son en total 750.000 vacunas las que han llegado al país. El gobierno ha anunciado que van a llegar un total de 10 millones de 10 vacunas millones. rusas, no han llegado todavía. Ese sería lo ideal, porque no solamente es el hecho de que vacunes al médico, sino también puedas ayudar, vacunar al entorno. Pero ahorita, en primera instancia, se tiene que dar la vacunación de todo el personal de salud, esté o no esté en los centros Centinela, porque inclusive hay centros que no son, digamos, clasificados, jerarquizados como centinelas, que están viendo casos COVID, y tú, si uno, por ejemplo, yo soy activo, yo soy un médico activo, ejerzo la política y ejerzo la medicina, y yo estoy viendo pacientes, entonces tú no sabes cuándo vas a estar en contacto con un paciente que pueda ser asintomático y que pueda presentar la infección del virus. Entonces, digamos que el mensaje para quienes nos están escuchando hoy es maximizar las medidas de bioseguridad, de distanciamiento social, de uso de mascarilla, de lavado permanente de las manos, y evitar pues de esta manera contagiarse. Doctor, quisiera preguntarle acerca de la relación que hay entre el Ejecutivo, entre el Gobierno Nacional, con esta subcomisión de salud. ¿Se mantiene una comunicación directa, sobre todo para el manejo de estas cifras, de cuántas vacunas van llegando, cómo está la cancelación de estos recursos, o hay hermetismo por parte del Ejecutivo en este tema de la vacunación? Bueno, lo que sabemos efectivamente es lo que el gobierno ha dicho por vía pública, a través de las noticias, a través digamos, del Claro, pero reporte. lo digo por el papel contralor que Sí, tiene la Asamblea, a ¿no? través del reporte que da el gobierno por los medios de comunicación. Nosotros, yo como miembro de la subcomisión, no he tenido directamente contacto con la Comisión Nacional de COVID. Nosotros seguimos desde la fracción de Acción Democrática, de la fracción opositora, nosotros como médicos, desde la Federación Médica, desde los colegios de médicos, hemos venido exigiendo precisamente conocer ese plan. Inclusive, te quiero hacer una referencia. El 19 de enero, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional solicitó un acuerdo, un apoyo de la plenaria para solicitar la liberación de los recursos que estaban represados para el proceso de vacunación del COVID. Y en ese momento que yo tuve la oportunidad de representar a la bancada opositora de la Alianza Democrática, yo señalé que nosotros responsablemente íbamos a votar en favor de que se liberaran los recursos que están represados en el exterior para que efectivamente se diera un plan de vacunación, pero que atacar el COVID no era simplemente vacunar. Atacar el COVID implica un sistema integral de atención
que es educación, prevención, diagnóstico temprano, que hemos hecho desde el gremio médico, hemos hecho mucha observación sobre eso, porque hay que masificar y democratizar las pruebas del COVID para poder tener un valor real de lo que está ocurriendo en el país y, por supuesto, dar el tratamiento a tiempo. Si usted va a un hospital, si usted va a un ambulatorio en el país, en cualquier momento, y usted llega y tiene que hacer una lista de mercado para poder ser medianamente atendido, ahí está fallando la atención no solamente del COVID, sino de las enfermedades comunes por las cuales asiste la gente. Entonces nosotros ese día, 19 de enero, señalamos que el gobierno tenía que ponerle la lupa a la situación sanitaria del país, a la crisis sanitaria. Nosotros hicimos una referencia a cifras que estábamos manejando sobre la crisis hospitalaria. Por supuesto, se dio una respuesta por parte del gobierno de anunciar que se iban a reparar y se iban a revisar 63 hospitales, pero yo no conozco cuáles son esos 63 hospitales y sigo insistiendo de que hay centros asistenciales. Recientemente en mi Twitter hice referencia, por ejemplo, a lo que está ocurriendo en el estado Carabobo, en el área del campo Carabobo, que están haciendo un monumento para celebrar los 200 años de la batalla de Carabobo. Y sin embargo, los ambulatorios, los centros asistenciales que están alrededor de toda esa zona de la parroquia Independencia, bueno, tienen un grave falla de insumos, de medicamentos, de infraestructura, de agua, de luz. Entonces, esas No cosas se está priorizando lo urgente, ¿no? Claro, entonces esas cosas es importante atenderlas, porque si tú te llega un paciente y le das una atención médica adecuada, oportuna, y además recibe los tratamientos que necesita para esta o cualquier otra enfermedad, porque ciertamente el COVID viene ocupando nuestra atención, pero ahí está la malaria, ahí está la tuberculosis, ahí está el sarampión, ahí están las otras enfermedades crónicas. El dengue incluso, ¿no? El dengue. Ahí están las otras enfermedades crónicas, por ejemplo, como la diabetes, la hipertensión, que la gente no está consiguiendo medicamentos para tratarse adecuadamente y que forman parte de las complicaciones y de las muertes que hoy tiene el COVID en su lista. Ahora, ¿por qué cree que esta política del Ejecutivo Nacional de a veces darle importancia a otros temas que, bueno, quizás simbólicamente y políticamente tengan una importancia histórica y eso puede ser comprensible desde un punto, pero cuando se trata de priorizar las necesidades urgentes de la población? Usted decía importante, yo diría que son urgentes también, además, porque el tema de la salud, que además está contemplado en la Constitución, que debe ser de calidad, de primera mano y que debe ser garantizado por el Estado, parece que no está siendo como prioritario. Y bueno, los hospitales, el sistema público de salud, no es un secreto en las condiciones en las cuales se encuentran. Sí, ahí hay varios elementos que tú puedes señalar, que porque el gobierno ha utilizado en su discurso, y esto no es un discurso machacoso, como me dijo el presidente cuando yo tuve esa intervención del 19 de enero, no es un discurso machacoso ni un discurso catastrófico que nosotros tenemos, es un discurso reflexivo sobre la necesidad que tenemos de revisar exactamente lo que está pasando. Inclusive yo aquí, en un programa aquí señalé, le pedí al presidente de la República, bueno, vamos a visitar los hospitales. De manera incógnita, vaya usted a los hospitales, vaya usted a los ambulatorios, a los principales hospitales del país, a los hospitales de Caracas, de Miranda, para que pueda efectivamente tomarle el pulso de lo que está pasando, porque bueno, no, por supuesto queda el beneficio de la duda que estén engañando al presidente y no le estén diciendo lo que realmente está pasando, pero y otra cosa, que el discurso oficialista habla sobre las sanciones. Bueno, son las sanciones. Sí, ciertamente las sanciones han agravado una situación que venía cronificándose en el país, que era precisamente esta situación del sistema sanitario de nuestros hospitales. Yo he señalado que si el gobierno asume con responsabilidad, por ejemplo, rehabilitar los ambulatorios rurales y urbanos que hoy tiene el país y logra ponerlos a trabajar las 24 horas al día, mejora las condiciones socioeconómicas y laborales de los médicos y del personal de salud, puede descongestionar los principales hospitales hasta en un 90%, porque la gente no tendría necesidad de ir a un hospital principal si no pudiera ser tratado en un ambulatorio. Pero si usted va a un ambulatorio, inclusive la propia red de Barrio Adentro, que el gobierno también se ha ufanado de ser una red importante en el país,
también se encuentra un deterioro importante. Cerca del 70% de los CDI están abandonados. Que fue un programa bandera en su momento del presidente Chávez. Claro, entonces, pero además ahí hay una infraestructura importante en muchos puede ser CDI, recuperada y pueden aprovechada, convertirse en pequeños hospitalitos que pueden ayudar a resolver esta crisis. Diputado, tenemos que hacer un corte obligatorio por la hora, son las 7 en punto de la mañana, pero analizamos estos temas cuando regresemos. Estamos conversando con Rubén Limas, diputado por Acción Democrática al Parlamento venezolano, segundo vicepresidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, que me gustaría también tocar ese tema, a ver, el tema de las comunicaciones en Venezuela, que es tan complicado regresar, ¿no? La red hospitalaria, principalmente de centros de diagnóstico integral, salas de rehabilitación integral, usted que es traumatólogo y conoce un poco el área. Incluso en los centros de diagnóstico integral se atendía odontología, oftalmología, otras áreas de la medicina y en su momento, bueno, tuvo un gran impacto social. ¿Cómo lo ve usted en este momento? Fíjate, nosotros llegamos a ser en un momento de esos mal llamados Cuarta República o 40 años, que fueron los únicos 40 años de gobierno civiles que tuvimos los venezolanos, llegamos a tener en el país trasplantes renales, trasplantes cardíacos, trasplantes, hacíamos muchísimos reemplazos articulares con uso de material de banco de hueso para trasplante de cadera, cirugía, de maternidad, rodilla. ¿no? O sea, llegamos a tener un buen nivel de cirugía, una buena, por cierto que han migrado una buena parte de esos profesionales producto de la crisis. Van aproximadamente unos 3.500 profesionales de la salud, médicos que se han ido del país. Y se siguen yendo todos los días. Y se siguen yendo. Y además tú ves que se van del país huyendo de la situación de inseguridad en principio, del problema de los salarios, del problema de deterioro que tienen nuestros hospitales, de no poder realizar esa cirugía, porque si somos médicos, si nos hemos formado para hacer ese tipo de cirugía, nos gusta hacerla porque sé que la inmensa mayoría de los médicos venezolanos nos gusta el sector, trabajar en el sector público del país y dar todo lo que aprendimos de nuestra universidad a nuestros pacientes. Retribuir al país, ¿no? Pero ¿cómo hacemos? Entonces no tenemos quirófano, no tenemos material, no tenemos cómo resolver los grandes problemas. Mucha gente se siente frustrada y se va, y se ha ido del país, y se van al país. Tú ves cómo en otros países son inmediatamente reconocidos y alcanzan importantes cargos de la salud. Entonces, ese tema de mejorar la infraestructura hospitalaria, de mejorar el sistema ambulatorio, es un sistema que se le tiene que dar una prioridad por parte del gobierno nacional. Diputado, ayer el Parlamento aprobaba la ley del Parlamento Comunal Nacional, que está unido, digamos, a esta idea del gobierno nacional de orientar el Estado venezolano hacia un modelo un poco más socialista, ¿no? Ayer uno de los invitados del PSUV que estaba acá en el programa decía que, bueno, no, que era darle mayor participación al pueblo, que era una forma de democratizar la administración pública, entre otros aspectos. Ustedes evidentemente votaron en contra ayer en el Parlamento, pero ¿cuál es su visión general de esta nueva ley? Mira, nosotros, contrario al discurso oficialista, no estamos en contra de la participación de los ciudadanos en las cosas públicas del país. Por el contrario, se hace necesario en una situación de crisis de ética, de moral, que existe hoy en el país, de corrupción, que existe hoy en el país, de que el ciudadano común tenga acceso y participe en la elaboración de las políticas públicas, en la administración del poder público nacional. Entonces, tenemos que dejar absolutamente eso claro, y especialmente nosotros, los ADECO, porque Acción Democrática ha sido pionera en la participación popular. Nosotros creamos las primeras juntas comunales, las juntas parroquiales. Nosotros permitimos precisamente que el ciudadano de a pie tuviera acceso a los primeros niveles. Se organizara, ¿no? Se organizara, claro, tuviera acceso a los primeros niveles de participación popular para que efectivamente se desarrollaran excelentes políticas públicas que se desarrollaron en el pasado. O sea, nosotros somos los padres de la participación popular. Entonces nosotros lo que creemos es que ahí hay varios elementos. Un elemento que tiene que ver con este tema del discurso de la participación comunal. Ellos han hablado, por ejemplo, de democracia protagónica y participativa, estamos de acuerdo, pero para ustedes aprobar un Estado comunal, para ustedes impulsar unas leyes de ciudad comunal o de parlamento comunal, como ayer intentaron en el Parlamento y lo lograron porque tienen la mayoría, claro, pero nosotros dejamos nuestra posición bien clara como factores opositores. Bueno, tienen que producirse un elemento importante de participación que es la consulta al pueblo venezolano. ¿Por qué? Porque en el 2007... cuando Chávez estaba en el poder y además tenía un buen nivel de popularidad, no lo que ocurre hoy con el presidente Nicolás Maduro,
se hizo una consulta al pueblo venezolano y el pueblo venezolano dijo que no. Claro. Entonces, en esa oportunidad se expresaron 14 millones de venezolanos que dijeron que no. Entonces, bueno, si ellos están hablando de participación protagónica, de participación popular, de participación masiva del pueblo venezolano en las decisiones que hay que tomar, nosotros le estamos proponiendo al gobierno, le estamos proponiendo al Parlamento Nacional, a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, bueno, que se convoque a través del Consejo Nacional Electoral un referéndum para que sea el pueblo el que decida si queremos transformar, hacer un Estado comunal. Porque para poder introducir los conceptos de parlamento comunal, de ciudad comunal, de todo lo que venga acompañado de este proyecto, se tiene que producir una reforma de la Constitución, y para producir una reforma de la Constitución tiene que participar el pueblo. Entonces, ¿qué mejor y que un referéndum consultivo es un instrumento constitucional? ¿Qué mejor instrumento de participación ciudadana es ese, el referéndum consultivo? Bueno, consultemos con el pueblo tácitamente y que el pueblo decida. Entonces, pero además otra cosa, y esto es importante señalarlo, porque ciertamente nosotros, la Constitución del año de 1999, aprobada por la mayoría oficialista, denominada como la mejor constitución del mundo, contiene las leyes suficientes para que nosotros podamos resolver los graves problemas que tenemos los venezolanos. No tenemos que seguir buscando en el ámbito político las soluciones de la crisis económica, de la crisis social, de la crisis sanitaria, de la crisis ética, de la crisis moral que hoy tiene el país. Entonces, no deberíamos distraer nuestra atención. Ellos dicen, ayer nos decía un diputado, ustedes no tienen propuestas, hagan su propuesta. Bueno, la propuesta de nosotros es muy sencilla, que se respete la Constitución, que se respete lo que establece la Constitución, porque ninguna ley que pueda aprobar el Parlamento Nacional puede estar por encima del texto constitucional. Y además, inclusive yo te mencionaba que nosotros hemos venido señalando que la creación de ciudades inteligentes, de ciudades sostenibles, eso inclusive es un compromiso que el propio gobierno firmó en un acta suscrita en París en el año 2015 y después reafirmada en Quito en el año 2016. Bueno, las ciudades inteligentes nos pueden ayudar a nosotros a resolver problemas de la grave crisis que hoy tenemos en el país, utilizando nuevas tecnologías, sostenibles, mecanismos innovadores. Fíjate, ayer, por ejemplo, se aprobó en primera discusión la ley orgánica para las personas para las personas con problemas de discapacidad. Y esa ley es interesante, a pesar de que ya había una ley aprobada en el 2007, yo le señalé en mi intervención que con el sector de las personas con discapacidad ellos tenían una deuda de 14 años. Y algo tan sencillo, una persona que tiene algún problema para movilizarse, ¿cómo lo hace en una ciudad tan hostil como las ciudades nuestras? Con huecos, sin alumbrados públicos, con transporte público deficiente. ¿Dónde has visto tú, señálame tú o señáleme ustedes, los que nos están escuchando, dónde ustedes han visto una rampa que es ideal para las personas que tienen problemas para movilidad, ¿no? Exacto. Entonces, ahí nosotros apostamos que esa ley, y por esa ley, por supuesto, votamos a favor, pero apostamos que efectivamente la ley no sea una letra muerta. Entonces, la Constitución no se puede convertir en una letra muerta. Ahí está la forma de nosotros resolver los grandes problemas que hoy tiene el país. Entonces, nosotros ciertamente era un planteamiento inicial, porque es la primera discusión que se da, después se tiene que dar la segunda discusión, donde vamos a debatir artículo por artículo de todo lo que tiene que ver con el poder comunal, y nosotros vamos a fijar nuestra posición clara. Cuando se apruebe esa ley en el marco de lo que establece la Constitución, en el marco de lo que señala nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues nosotros estaremos de acuerdo. En el marco de lo que esté violando el texto constitucional, nosotros no vamos a estar de acuerdo. Se nos va el tiempo, tenemos apenas 2 minutos, pero voy a aprovechar para leer algunos comentarios de la audiencia. Luis Méndez dice, buen día, doctor. Denuncia que los beneficios como prestaciones, fideicomisos y primas fueron eliminados del sector salud. Por otra parte, el sector salud no cuenta con seguros médicos privados como en todos los otros ministerios. ¿Es así? Sí, inclusive ahí hay otro elemento, porque en alguna parte del discurso oficialista han querido señalar que los culpables de la situación que está viviendo hoy la salud de los venezolanos es de la salud privada. Y yo he señalado con mucha responsabilidad, si los hospitales funcionaran,
si los ambulatorios funcionaran, si tú al salir de aquí tienes que hacerte una resonancia, una tomografía y vas a la esquina, al ambulatorio de la esquina y tienes el resonador, tienes el tomógrafo, tienes el equipo de rayos X, no tienes necesidad de ir al sector privado. Si el sector público funcionara correctamente, entonces no habría tanta responsabilidad de este tipo de primas que inclusive tú ves, por ejemplo, cómo organismos del Estado tienen primas con seguros privados para atención en el sector privado. Y bueno, si tú tienes un buen hospital, si tú tienes un buen ambulatorio, ¿para qué vas a ir al sector privado? Entonces, bueno, ahí está la contradicción del discurso oficialista. El abogado Darío Lozada Ramírez dice, buenos días, tiene razón en su exposición, lo felicito por su misión. Tanto le sugiero que para la vacunación nos tomen en cuenta las personas con discapacidad. En mi caso estoy en silla de ruedas, justamente el tema que hablamos. Nadie me ha informado para incluirme en ello. ¿Cómo tienen previsto esto? Bueno, no conocemos así está el plan, te lo hemos señalado, lo hemos venido exigiendo, lo estamos exigiendo a través de las redes sociales, a través de nuestra exposición en el Parlamento Nacional, a través de nuestra posición del gremio médico, exigir el plan de vacunación para todos los venezolanos, porque la única manera de que los venezolanos podamos intentar regresar a una normalidad es precisamente que logremos un concepto fundamental que es la inmunidad en rebaño, la inmunidad colectiva, y ello solamente tú lo vas a alcanzar si tienes más del 70% de las personas vacunadas. Hay otro comentario, Eglis Parazuela dice, los ambulatorios y los CDI lo único que tienen es al médico. Las mujeres tenemos más de 5 años que no nos hacemos una citología y ningún otro chequeo. Las otras enfermedades también están presentes, pero están suspendidas. Solo las privadas y superan los $30, dice Eglis Parazuela. Escuche, presidente Nicolás Maduro, lo que dicen los usuarios. La situación que se vive en los ambulatorios, en los hospitales, no es la que le están contando a usted en Consejo de Ministros. Diputado, gracias por su tiempo. Termina la entrevista con Rubén Limas, él es diputado de la Asamblea Nacional por AD y segundo vicepresidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. Nos hubiera gustado tocar también un poco más ampliamente este tema, sin embargo está siempre abierta nuestra pantalla para discutirlo en otra oportunidad. Vamos a la pausa, cuando regresemos más invitados en Primera Página por Globovisión.